emoción que podamos estar juntos, darnos la oportunidad de venir a la presencia de nuestro Dios para alabarle, glorificarle, abrir nuestro corazón y decirle: Dios, te amamos, queremos que nos enseñes a amarte, queremos depender de ti, queremos que nos enseñes a depender de ti, queremos confiar en ti, Señor, queremos que nos enseñes a confiar en ti. Bendito sea nuestro Dios que hoy nos ha convocado, y en nuestras actividades diarias, en todas las actividades en las que estamos metidos, hermanos, o a lo mejor en la falta de actividades, ¿verdad? Porque este encierro se ha prolongado mucho. Tenemos la oportunidad de venir a abrirle a Dios nuestro corazón. Si nos sentimos tristes, angustiados, preocupados, o estamos pasando realmente por situación difícil con nosotros o con un familiar, es una excelente oportunidad. Y lo que queremos decirle es: Dios, yo quiero ser en el trono de tu gracia un grato perfume para ti. He estado hablando un poquito acerca de 3 palabritas que distinguen al cristianismo de cualquier religión que se practique en el mundo. De las mayores religiones, el cristianismo tiene una gran diferencia con ellas, a pesar de que ellos realmente están creciendo a niveles, podríamos usar la palabra envidiable. Mientras que en toda una década el cristianismo creció un 5%, ellos superan el 100% en crecimiento. Entonces, creo que la gente ha malentendido lo que es el cristianismo en sí. Buscando ejemplos de lo que es la fe, me encontré una página que se supone que es de cristianos, donde hablan de la fe y dice: no importa si eres cristiano, si eres musulmán, si eres hinduista, y dice: no importa tu religión, si tú tienes fe, tienes el don más grande. Esto me hizo sentir triste, porque en realidad Dios no hace diferencia con ningún otro Dios, ninguna otra creencia. Dios es igual a todos. Me recuerda las palabras cuando Noemí se va, ¿verdad? Y muere su esposo y mueren sus hijos, y entonces se regresa y ella les dice a sus nueras: hijas, quédense, no me sigan, no tengo más hijos que ofrecerles. Entonces una de ellas decide quedarse. Pero ¿saben qué es lo triste de la historia? Que los judíos conocían al Dios verdadero y sus nueras no. Y entonces ella les dice: no hay ninguna diferencia entre su Dios y mi Dios. Y espero, mis amados hermanos, que tú te des cuenta que hay una gran diferencia entre nuestro Dios y la nada. Porque fuera de nuestro Dios no hay nada. Bueno, en esta ocasión es el turno de hablar de la fe. Es nuestra segunda palabra de la trilogía, pero la fe es un poco más difícil de catalogarla como distintiva del cristianismo. ¿Saben por qué? Porque todas las religiones, en todas las religiones, los hombres y las mujeres dicen ser poseedores de fe. Y no nada más de una fe, de una gran fe. Pero, si analizamos lo que dice la Biblia acerca de la fe, nos daremos cuenta que la fe no es un bien común a todas las religiones. No es un bien común. Es muy especial la fe bíblica, la fe de Dios que ha depositado como un don especial para poder ser salvos. Así que vamos a analizar lo que dice la Biblia acerca de la fe, y nos daremos cuenta que la fe cristiana es muy diferente a las creencias de las otras religiones. Primero, la fe es un don de Dios. No es algo que tú produces,
no es algo que tú obtienes, no es algo que tú mereces. Así que es un don de Dios. Pregunta, ¿de cuál Dios? Ah, de cualquiera, no importa lo que tú creas mientras tengas fe. No, protesto. Desde luego que no es de cualquier religión, no es de cualquier Dios. Es de un Dios cristiano, es exclusiva del Dios cristiano, la verdadera fe. Esto está muy claro en Hebreos 12:2. Fíjense cómo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor de Hebreos usó la designación autor y consumador para puntualizar el papel supremo de Jesucristo en la fe. Porque Jesús inicia y termina la fe genuina. Un breve estudio de la cristología de Hebreos muestra por qué la fe salvadora depende necesariamente de la superioridad de Jesús a todas las otras formas, podríamos llamarlas, de fe. Siendo el soberano Hijo de Dios, esta es la única vez que este término aparece en toda la Biblia. Él es superior a los ángeles, Él supera el sistema de sacrificio terrenal, Él habiéndose convertido en un sumo sacerdote superior a todos y por la ofrenda de su propia sangre es el sacrificio superior. Pregunta, ¿en qué otra religión los creyentes reciben acceso a la presencia de Dios y a su reino inquebrantable? Tienen que transformar sus vidas, hacer exactamente lo que dice, todo lo que dice en sus libros. Pero fíjense que dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo, tú tienes seguridad y acceso con confianza. Con confianza. Por eso Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿En qué otra religión eres perfeccionado por lo que Dios hace? ¿En qué otra religión eres perfeccionado por lo que Dios hace? Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda por una sola ofrenda que Él hizo, nos hizo, como dice, perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Con una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que esto lo aplica en tu vida por creer, lo aplica en tu vida por fe. Efesios 4:13. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La fe cristiana no se compara con nada, con nadie, ni con ninguna otra religión. Solamente por medio de tu fe en Cristo es que tú serás convertido en un varón o mujer perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Jesús no puede ser perfeccionador si no es el autor de la fe, ya que Hebreos enfatiza que no existe una verdadera fe en Dios aparte de su Hijo. Yo les recomendaría que lean varias veces y con mucho cuidado
el libro de Hebreos. ¿Saben por qué podemos ver a Jesús como Salvador? Porque por gracia Dios nos ha dado esta visión para salvación por medio de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo muy conocido, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Sabes lo que pasaría si nosotros no tuviéramos como regalo de Dios este don de la fe? Veríamos a Jesús y su cruz como una locura. Como una locura. Vamos a ver. Sin este don, Jesús es locura para el mundo. Primera de Corintios 1:18 nos dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así que la fe, mis queridos hermanos, esta pequeña palabrita como regalo de Dios, nos permite ver a Jesús en su plenitud, en su gloria, en su majestad. ¿Sabes por qué el resto de las personas no son cristianas también y enamoradas de Él? Porque no tienen el don de ver así a Jesús y entonces lo ven como locura. Hay un ejemplo muy claro en la cruz. Hay un hombre que no tiene este don y ve a Jesús como su igual, como un criminal igual que él. Sin embargo, no sé en qué momento Dios le regala al otro el don de la fe. Y entonces se voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La gente de todas las religiones dice tener fe. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Algunos incluso dicen tener fe más que nosotros. Bueno, hay una pequeña confusión entre fe y devoción. Así que yo me puse a investigar qué es la devoción y descubrí que la devoción es la entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico, en donde los creyentes realizan sus hazañas y proezas de acuerdo a sus creencias. Y es también la irresistible atracción hacia una idea, una persona, un rey, un santo, un Dios, una persona amada o un ser vivo. Todo esto es la devoción. Y la gente que tiene devoción en su religión, mis respetos, hay gente muy devota de su religión, no por eso tiene fe, porque la fe cristiana necesita de un elemento indispensable. Romanos 10:17 lo han escuchado hasta el cansancio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ah, qué hermoso pasaje que nos enseña hoy nos enseña, porque la idea contemporánea de la fe es que tiene su máxima expresión en la boca. ¿No es cierto? Por la boca declaramos cosas positivas. El decretar y el confesar y decir todo lo que queremos. La Biblia nos dice que el órgano de la fe es el oído, no la boca. La fe no tiene que ver con lo que tú deseas, con lo que tú anhelas, con lo que tú quieras que pase. La fe tiene que ver con escuchar lo que Dios dice. Y aun cuando parezca imposible, confiar porque Dios lo dijo. Este es el valor primario de la fe. Yo creo, acepto y declaro. Claro que sí puedo declarar, pero no lo que se me pegue la gana, no lo primero que se me ocurra, no lo que yo quiero que pase. Yo puedo declarar como cierto, como cierto, como cierto, todo lo que Él dice, porque esto es su palabra.
Esto es su decreto y se va a cumplir. Así que, si yo lo creo, lo puedo declarar. Claro que sí. Hoy, un ejemplo, alguien pide, por favor, hermanos, les pido que me apoyen en oración, orando por fulano, me equivoqué, no es futano, es por fulano, sutano o mengano, porque están enfermos. Y alguien abajo contesta, declaro sanidad, esos síntomas se van, no existe más enfermedad en ellos. En el nombre de Jesús ato toda enfermedad que quiera hacer mal y declaro sanidad en sus vidas. Y la Biblia nos dice, la fe es por el oír, no por el hablar. ¿Podemos declarar? Yo declaro que Dios me ama. Yo declaro que Dios me ha perdonado. Yo declaro que estoy en proceso de santificación. Declaro que un día yo he de ser transformado a lo imposible, a su imagen y semejanza, porque son promesas de Dios. Y aunque no lo logro entender cómo, cuándo y por qué, yo confío en lo que Dios dice, no en lo que a mí se me ocurre. Hemos dicho que hay 3 palabritas que son indispensables para que la fe esté completa. Ya se los he dicho muchas veces, nada más por aquellos que no la han oído, apúntenla por favor y búsquenla en internet. Notitia, ascensus y fiducia. Bueno, vamos a ver esta pruebita. Eva integró estos 3 elementos en su experiencia con Satanás. Ya dijimos que la fe es escuchar, entender y hacer. Fíjense qué interesante. Eva escuchó, Eva entendió y Eva actuó, mordiendo el fruto. ¿Podemos decir que Eva tenía fe? ¿Qué piensan? ¿Les doy chance de que lo escriban? Por ahí me avisan si alguien escribe. Eva tenía fe. Ella integró los 3 elementos de la fe en su experiencia con Satanás. Escuchó, entendió y mordió. ¡Wow! ¿Listos? ¿Les doy la respuesta? No, claro que no. Eva no tenía fe. No podemos menos que escuchar que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, viene por oír la palabra de Dios. Ella escuchó otra voz que no era la palabra de Dios. Ella escuchó a Satanás. Tú no escuches a Satanás. Tú no puedes desarrollar fe por medio de un comentario, por medio de un líder, por medio de un maestro, por medio de una filosofía o una postura o incluso de una idea propia tuya. Yo tengo mucha fe de que mañana no va a llover. No, mis amados hermanos, la fe requiere de que tú escuches la palabra de Dios, no de cualquier otra palabra. Y Eva, desafortunadamente, aunque integró los 3 elementos indispensables de la fe, no estaba escuchando a Dios. Estaba escuchando otra voz que no era. Así que es mejor que si tú escuchas otra voz, no le hagas caso. Te puedes meter en problemas. Si no está basado en la palabra, mejor no lo escuches. No quiero hablar de lo que hacen la fe en otras religiones, porque no soy experto en la materia y no es mi intención criticarlos, pero lo que sí quiero hacer es dejar bien claro lo que dice la palabra de la fe. No lo vamos a pasar aquí, así que pongan mucha atención. El justo por la fe vivirá. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por la fe estoy de pie. Que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y tú agradas a Dios por medio de la fe. Ahora, déjame decirte algunos ejemplos de los grandes hombres de la Biblia y la fe. Por la fe en Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca. Escuchó la voz de Dios,
la entendió y preparó el arca, los tres elementos de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, es decir, escuchó la palabra de Dios, la entendió y se fue a donde Dios lo estaba llamando. Sara recibió fuerza para concebir. Aquí ella no podía obedecer, no le queda, o sea, ella hacer, pero su obediencia fue en hacer su tarea. Era una mujer muy grande y a lo mejor ya su esposo no la inspiraba, pero por creerle a Dios cumplió con lo que ella tenía que hacer y se embarazó. Dios es fiel y hace que hace que lo imposible sea posible. Por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Qué vida tan difícil la de Moisés con esta tarea tan grande. Cientos de miles de personas bajo su liderazgo. Necesitaba de una gran ayuda. Y no tan solo como la ayuda que fue muy útil que le dijo su suegro. Necesitaba una ayuda muy especial. Y por fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuáles son los beneficios de la fe? La fe produce paciencia. La fe se perfecciona por las obras, porque si no hay obras, la fe está muerta. Mediante la fe somos guardados por el poder de Dios. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Nuestra fe y esperanza están en Dios. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¡Wow! Y todo esto como regalo de Dios. Así que, para terminar, mis queridos hermanos, déjenme darles 2 o 3 ideas de lo que los hombres han dicho acerca de la fe. Ya no está en la Biblia, sino son dichos que se volvieron muy famosos e importantes por algunos hombres que entendieron lo que era la fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Todo el que cree, piensa, porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula. La fe necesita que tú escuches, lo entiendas, lo razones y actúes. Se puede hacer muy poco solo con fe. No puede hacerse nada sin ella. Y el que más me gusta es este. Me estoy volviendo vanidoso. Estuve reflexionando y creo que el Señor me inspiró con este pensamiento. No es importante cuánta fe tienes, sino en quién la tienes. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, un granito. Nosotros luchamos por una gran fe. Yo quiero una gran fe, yo quiero una gran fe. No busques una gran fe. Mejor ponla en el lugar correcto. Se llama Jesús. Gracias por acompañarnos en esta noche. Si Dios nos presta vida, nos vemos el próximo domingo.